De mi casa se llevaron una joya, se llevaron un ser querido. La verdad fue un mayor palo que los han llevado en la vida. Empezamos a tomar declaraciones, acotar zona, localizar testigos. Allí no se había perdido un niño en Santa Lucía, se había perdido uno de los nuestros. Todo lo que vamos a hacer, tenemos una piedra delante. Creo que si ya no sale lo que tiene que salir, no voy a seguir para adelante. Yo por lo menos no voy a seguir. Luis Campos, buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos podcasts de Canal 7. Vamos a recordar el caso de Jeremy Vargas. Usted fue concejal durante 12 años del Ayuntamiento de Santa Lucía y en ese periodo, entre 2003 y 2015, pues llevó áreas tan importantes como participación ciudadana, turismo, movilidad, planificación estratégica, desarrollo económico y sobre todo seguridad. Por lo tanto, usted fue el que focalizó, junto con el alcalde también en aquella época, pues lo que eran los dispositivos de búsqueda y de apoyo también, sobre todo, a la familia de Jeremy Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a intentar hacer un repaso cronológico a lo que fue la desaparición de Jeremy, de cómo se vivió dentro de su municipio y sobre todo a nivel personal lo que fueron esos meses y años de búsqueda que perdura hasta la actualidad, hasta el momento en el que todavía está el caso abierto y todavía está esa esperanza de encontrar al autor de la desaparición de Jeremy Vargas. Estamos hablando de una fecha, en concreto el 10 de marzo de 2007, en Santa Lucía. Ese fue el momento en el que usted recibió la noticia de que había desaparecido un menor en Los Llanos, en Santa Lucía, en su municipio. ¿Cuál fue su primer recuerdo? ¿Cuál fue su primer instante de conocer ese nombre de Jeremy Vargas? Cuando recibimos la noticia de que había desaparecido un menor, es verdad que el primer momento, la preocupación es importante, pero con cierta cautela, ¿no? Porque no era la primera vez, es decir, no digo que fuera muy frecuente, sí fue más frecuente con posterioridad, porque se generó como una especie de psicosis y cada vez que pues, tu hijo o tu hija desaparecía o lo perdías un poco de vista, se generaba una alarma. Luego, afortunadamente, en todos los casos, pues resulta que estaba con un amigo o amiga en no sé dónde, o se había ido con alguien al centro comercial, ese tipo de cosas, y se resolvía rápido. Pero es verdad que, bueno, puntualmente podemos recibir alguna llamada de que pues, los padres habían perdido al hijo, tenían alguna preocupación, se iniciaba un dispositivo de búsqueda y, bueno, aparecía generalmente rápido. Por tanto, lo primero que hicimos fue, tanto la policía como yo nos acercamos a la vivienda allí en Los Llanos y recibimos la primera información. Recuerdo perfectamente que además era el día de la cabalgata de carnaval. En vecindario esa cabalgata es muy masiva en cuanto a la afluencia de públicos, de carrozas. Y una de las primeras cuestiones que empezamos a valorar es que de repente el niño Jeremy pues, se podía haber acercado, algún amigo lo había animado a acercarse a ver el arranque, el inicio de la cabalgata, bueno, algo de este tipo. Por tanto, se activa y se comunica pues, a la policía, a la Guardia Civil, a Protección Civil, que había un despliegue importantísimo para que la cabalgata pues, tuviera el desarrollo normal. Por si veían al niño, bueno, pues esos, digamos, fueron los primeros momentos de incertidumbre. Recuerdo que además se empezó a activar también y avisar poniéndonos en lo peor, porque pudiera pasar lo peor, que se avisara al aeropuerto y al puerto, de tal forma que se controlaran cada uno de los coches, por ejemplo, que entraba al puerto y fuera a coger un barco, pues incluso el portabulto, es decir, que hubiera, digamos, una situación más extrema de vigilancia. Recuerdo que se activaron en esas primeras horas esos mecanismos, pero de verdad yo tenía siempre la esperanza de que se iba a resolver pronto, ¿no? Que iba a ser uno de esos casos en que finalmente todo iba a terminar bien. Es verdad que conforme iban pasando las horas, la preocupación empezó a crecer de manera notable. Y porque además, como digo, pues empezó a activar a todo el mundo, la familia, por supuesto, amigos, estaban todos moviéndose, intentando buscar, todo el ámbito de seguridad estaba buscando, pero la preocupación ya empezó a ser mucho más latente cuando ya llegó la noche. Obviamente ya habían pasado muchas horas y además nos decían que no era normal, el niño no era alguien que se fuera e hiciera este tipo de cuestiones. Ahí ya la preocupación sí que empezó a activarse de manera importante.
Entonces, en ese instante ya es cuando de verdad, pues, digamos, la búsqueda se intensifica al 100%. Y me acuerdo que pasamos a activar otros mecanismos de control. Incluso pues el servicio de la limpieza, el servicio de recogida de basuras. Sé que esto suena fuerte, pero que tuvieran muchísimo cuidado, que revisaran los contenedores, que miraran absolutamente todo, por si acaso bueno, pues pudiéramos encontrarnos alguna sorpresa de este tipo. Y bueno, pues eso, digamos, fueron las primeras horas. En un primer momento, ya digo, pues preocupados, porque cada vez que recibes una noticia de esta tienes esa preocupación, pero había esperanza de que iba a aparecer en esas primeras horas. Cuando llegó la noche, de verdad, y fue ya el momento en que nos dimos cuenta de que esto era más preocupante, era más grave. Y recuerdo esa madrugada perfectamente. Fueron varios días en los que casi no dormí, casi no veía a mi familia, porque estaba el tiempo que no estaba, digamos, en el ayuntamiento coordinando pues digamos, el dispositivo en el ámbito de seguridad, pues estaba con la familia, porque necesitaban apoyo. Activamos de manera muy rápida. Al día siguiente también, desde el ayuntamiento, servicios de apoyo psicológico. Teníamos psicólogas que además especializadas en situaciones, digamos, de duelo o preocupantes, y bueno, para que acompañaran a la familia. Pero sobre todo, lo que más me sorprendió durante esa noche y ya luego al día siguiente, por supuesto los días siguientes, fue la enorme respuesta de solidaridad. Yo creo que de todos lados, porque creo que creo que no ha habido ni un solo caso en España de desaparición donde hubiera pues, un sentimiento tan importante. Y mira que poco antes habíamos tenido algunos otros, y con posterioridad, desgraciadamente, también, pero creo que se suscitó pues, una solidaridad sin precedentes. Y en concreto en la isla, en Canarias, en la isla, porque recibimos llamadas de todas las islas para prestar apoyo, de todo. Y eso también tengo que agradecerlo en aquel momento como concejal de seguridad, de concejales y alcaldesas de todos los municipios de Canarias ofreciendo ayuda, colaboración, su policía local, la gente de protección civil, el voluntariado de protección civil, lo ofrecían para las labores de búsqueda, para lo que hiciera falta. Ahí no había colores políticos. Ahí había un único objetivo, y era que Jeremy apareciera y apareciera bien y cuanto antes. Y ese sentimiento de sentirse, hablo desde la parte que en aquel momento me tocaba, política, pero yo creo que la familia también fue un apoyo enorme, no sentirse nunca solo. Recuerdo que las primeras incluso me atrevería a decir semanas, o por lo menos la primera semana, hasta la segunda semana, el garaje siempre estuvo abierto. Las sillas estaban fuera, la gente estaba alrededor. Casi hubo un momento en el que se decidió retirar eso, pedirle por favor a la gente que no estuviera en esa labor de acompañamiento, que fue muy positiva al principio, fue lo que sirvió para que la familia no se sintiera sola, pero llegó un momento en el que concluimos que de repente, si por lo que fuera quien se había llevado al niño quisiera devolverlo, viendo incluso a lo mejor la magnitud de que aquello estaba tomando cuerpo y que pues de repente aquello lo impedía, ¿no? Es decir, toda aquella multitud, los medios de comunicación, las cámaras de televisión estaban allí permanentemente, pues se pidió un poco retirar todo eso, a ver si de repente pues alguien que quisiera devolverlo, ojalá, pues no tuviera todo ese espacio, digamos, toda esa multitud, y lo hiciera de una forma más discreta, ¿no? Bueno, como digo, yo ahora cuando miro hacia atrás, me cuesta discernir si esto fue el segundo día, fue el quinto día, fue el 11º día, porque fue todo tan intenso que fue como toda una vida, ¿no? Es decir, yo no he vivido nada más intenso, más duro, más difícil que aquella situación, con diferencia. Nunca lo viví. Porque hay un momento en el que no estás hablando de una cuestión que como político en ese instante te toca. Eres el de seguridad, bueno, pues te toca. Trascendía eso. Llegó un momento en el que al final lo personalizaba. Hay pequeños detalles. Él va a cumplir 25 años ahora. Mi hijo, que no se llama Jeremy, pero se llama Yeray, le llamaban Jeremy, y nosotros llamábamos llamamos Jerry a Yeray. Él cumple 25 unos días después. Por tanto, yo no veía a un niño que se llamaba Jeremy. Yo entendía perfectamente lo que estaban sintiendo, porque lo trasladaba a lo que era mi hijo. Y
y además había similitudes, características físicas similares, como digo, edades idénticas. Por tanto, era duro. Yo recuerdo momentos en los que ya te ibas de la casa, a veces a las 11 de la noche, a veces a las 12, a la 1, a lo largo de esos días, a veces al mediodía. Los primeros días ni iba a comer a casa, pero ya los días posteriores, antes de irme a casa, recuerdo de dar vueltas en la circunvalación, que es larga, porque necesitaba llorar y llorar y llorar hasta sentirme descargar y entonces poder llegar a casa y entrar con una cierta naturalidad, porque al final estaban allí tus hijos, ¿no? Como digo, para mí ha sido la experiencia más dura, pero también al mismo tiempo fue la experiencia en la que te das cuenta la importancia de estar rodeado de comunidad, de pueblo, de solidaridad por parte de la gente. Y yo no he visto nunca un sentimiento de solidaridad tan bien expresado en todas sus facetas, en todas, como en ese caso. Porque en la actualidad, si hay algo que remueve conciencias y si hay algo que unifica, es el nombre de Jeremy Vargas. Efectivamente, es verdad que los años van pasando, pero yo creo que todos los que, incluso los que tenían poca edad en ese momento, y por supuesto los más adultos, Jeremy Vargas es un nombre que no desaparecerá nunca de nuestra mente ni del imaginario colectivo. Es decir, Jeremy Vargas fue un niño que desapareció, pero fue toda una expresión de unidad de todo un pueblo, y esto lo extiendo a España, pero fundamentalmente todo el pueblo canario. Allí no se había perdido un niño en Santa Lucía, se había perdido uno de los nuestros, un niño nuestro. Y había que hacer lo que fuera porque apareciera y que apareciera bien. La implicación de todos los cuerpos de seguridad, de todos los ámbitos, de los medios de comunicación, sí tengo que decir con más profesionalidad de unos que de otros, porque hubo gente que esto lo vivió casi pues como una oportunidad también desde el punto de vista mediática y de tener una mejor audiencia, pero la inmensa mayoría de la gente fue extremadamente personal y extremadamente respetuosa con la familia. Cierto es que recuerdo que en alguna ocasión hubo que sacar a algunos de la casa, porque con esas puertas abiertas, generosidad de la familia, de todos, pues algunos intentaron entrar para otro tipo de cuestiones. Hablo desde el punto de vista periodístico, pero también ahí, la inmensa mayoría, el tratamiento fue muy respetuoso, y creo que eso es importante. Se hablaba y antes comentábamos, previo a la entrevista, pues aquella imagen icónica de los carteles de Jeremy Vargas, que incluso todavía hoy, en algún sitio, permanece. Siguen incluso en la parte carteles trasera de algún coche sigue estando. Yo no recuerdo cuántos llegamos a sacar. El ayuntamiento fue la inmensa mayoría. Luego hubo personas a nivel individual que reproducían esos carteles, pero la familia nos pedía al ayuntamiento si podíamos sacarlo en las imprentas del municipio, y así fue. Yo perdí la cuenta, creo que fueron más de 100.000, porque no era solo a la gente que iba a buscarlos a las casas, que distribuíamos del ayuntamiento, y la propia familia, amigos, voluntarios los distribuían en toda la isla, sino que nos los pedían desde otros lugares de las islas. Y entonces se mandaban remesas enteras a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, a cada sitio, porque la gente los quería. Era difícil encontrar, ir por la autopista y no encontrarte con cientos de coches con el cartel de Jeremy Vargas en la parte de atrás. En Santa Lucía todos los comercios, sin excepción, pero es que te trasladabas por el resto de la isla y era raro el comercio, e incluso en otras islas, que no tuviera el cartel de Jeremy Vargas en sus vitrinas, en las ventanas de las casas. Era en todos los lados. Recuerdo, nosotros teníamos unos paneles publicitarios de estos municipales donde generalmente poníamos pues la programación. Todo ahí. Sí. Pues que si había un concierto, si había una obra de teatro, si había el Día de la Mujer, ese tipo de cosas, los carnavales. Y recuerdo que ya una semana después fueron unos carteles con la imagen de Jeremy, con los números de teléfono en caso de que... Y duraron años. Y recuerdo que había gente que nos decía, ¿no crees que es el momento de quitarlos, Luis? Cuando ya había pasado un año y medio... Y incluso en el sentido de que podía tener un mensaje negativo para la población, ya había pasado tanto tiempo, de que siguieran recordando ese episodio tremendamente duro para la gente. Pero al mismo tiempo yo siempre le preguntaba a la familia si querían que los retiráramos o los mantuviéramos, y ellos nos pedían que los mantuviéramos, por favor. Y yo creo que en el fondo era también una especie de mensaje de no les olvidamos. Por supuesto, no vamos a olvidar a Jeremy, pero no vamos a dejar sola a la familia,
Y es verdad que cuando te cruzabas con ese cartel era duro, porque te recordaba siempre ese tema. Pero era importante, yo creo que también que se recordara, ¿no? Y era la expresión al final de todo un municipio de que no ha aparecido, pero no te olvidamos, ¿no? Y vamos a seguir en esta tarea. Por tanto, esa expresión de solidaridad que se manifestó de mil formas, los carteles fueron una. Yo creo que no hubo prácticamente nadie en el municipio que no hiciera esa labor, no lo pusiera en un lugar visible, pero fueron luego múltiples expresiones. Recuerdo esas primeras batidas que se hicieron, muchas eran voluntarias, gente que por su propia cuenta salía, a mí me lo decía, porque a mí me pasaba. A veces cogía el coche de madrugada y me ponía a dar vueltas a ver si, por lo que sea, lo encontraba, ¿no? Y cuando hablaba con un montón de gente me lo decía. Yo estoy en la cama, me levanto, cojo el coche y me pongo a dar vueltas por la noche a ver si lo encuentro. Pero luego se hicieron batidas de búsqueda programadas, donde participó, por supuesto, toda Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, pero recuerdo también el Ejército. Se incorporó el Ejército a aquellas batidas, pero eran cientos y cientos de personas que se incorporaban para hacer esa búsqueda por invernaderos abandonados. Absolutamente yo creo que no quedó ni un solo milímetro del municipio por buscar y por rebuscar. Y no solo en el municipio. No, por supuesto, luego esto se extendió a toda la isla. Inicialmente fueron los alrededores de la vivienda, luego poco a poco aquello se fue ampliando. Recuerdo que empezamos a hacer búsquedas, incluso ya cuando pasó algo más de tiempo, 1 mes y medio, 2 meses, empezamos a buscar, y las primeras noches sí lo hicimos en los pozos, por si acaso el niño pues sabía lo que fuera, ¿no? Digamos de los entornos, pero luego se empezó a hacer la búsqueda en todos y cada uno de los pozos que existían en la isla, que son miles, yo no lo sabía. Obviamente la inmensa mayoría pues son pozos ya condenados, algunos están sellados, pero otros no tanto, o digamos se podía facilitar el que pudiera estar dentro alguna persona. Y entonces empezamos a buscar. Recuerdo el ayuntamiento compró una cámara de estas que a través de un cable pues permitía llegar a profundidades importantes, ¿no? Y con un miembro de Protección Civil, Domingo, que conocía muy bien pues, todo ese mundo rural, todo ese entorno, los pozos, acompañado de un miembro de la Guardia Civil, pues estuvieron dedicados exclusivamente a esta tarea, solo a esta tarea. Y estuvieron durante semanas y semanas. Y cuando había sospecha, porque veíamos algo, fondo de un pozo, que pudiera ser, o se intuía que pudiera ser algo como el cuerpo, en este caso, de un menor, recuerdo que se avisaba a la unidad subacuática de la Guardia Civil, que en alguna ocasión llegó por helicóptero desde Tenerife para descender. Afortunadamente nunca fue el niño. A veces era un saco te encontrabas de todo, ¿no? Con gatitos que habían tirado allí. A veces pues, eran otras cosas. Pero fue creo que no hubo nada que no se pudiera hacer que no se hizo. Recibíamos cientos de llamadas, recuerdo las primeras noches, algunas bastante desagradables, también es verdad. Un poco de todo. Cuando recibes llamadas, recibes de gente que vio algo extraño, que avisa de, oye, pues he visto movimientos en tal sitio, en una casa abandonada en no sé dónde, este tipo de cosas, ¿no? Recibíamos mensajes de videntes, que es verdad, yo a estas cosas no le doy credibilidad ninguna, pero en ese momento no descartábamos nada. Obviamente no era la primera prioridad a la hora de buscar, si estábamos en otra tarea, pero no se descartaba nada. Bueno, evidente, de la isla, de Sudamérica, de todos los lugares que te puedas imaginar. Y luego se recibía, y en alguna ocasión incluso la propia familia, llamadas profundamente desagradables de gente. Igual que estas situaciones sacan lo mejor de toda una sociedad, de la gente, también es capaz de sacar lo peor en algunos casos, ¿no? Gente que te planteaba cosas absolutamente macabras y que hacían un daño terrible. Pero bueno, afortunadamente eso fue lo menos las menos veces, afortunadamente, en que esto sucedía. Pero como digo, yo creo que no hubo ni una sola posibilidad, pista, duda, sugerencia por parte de alguien que no se estudiara o que no se analizara, por muy estrambótica que fuera, ¿no? Pero en aquel momento todo valía. Y como había en el fondo también tanta gente volcada en esa labor de búsqueda, entre profesionales como voluntarios, pues bueno, absolutamente todo se intentó. Por supuesto, toda la zona de costa,
los clubes de submarinistas, que se sumó absolutamente todo. Y luego había otro tipo de expresiones populares, pues el ofrecimiento por parte de los moteros, de clubes de moteros, era una forma también de escenificar apoyo, pero también de trasladar por toda la isla que íbamos a seguir recordando y que no íbamos a permitir que Jeremy pasara al olvido, ¿no? Y yo creo que cada una de esas acciones pues fueron muy importantes de manera fundamental, obviamente, para la familia, que era donde siempre nos volcábamos. La atención desde el punto de vista profesional estaba muy centrada en la búsqueda del menor, que era lo más relevante, pero ese apoyo a la familia, porque yo no concibo ningún escenario peor, ninguno, que no sea la desaparición de un hijo. Y con esto digo, yo solo pensé en muchísimas ocasiones. Creo que la desaparición de un hijo es peor que la muerte de un hijo. Cuando un hijo se muere, yo creo que es el trago más duro que alguien puede vivir, pero sabes dónde está. Puedes ir a llorarlo. Lo otro es la incertidumbre del resto de tu vida y estará bien, no estará bien, qué pasó, qué no pasó. Yo creo que si hay algo peor que la muerte de un hijo es la desaparición de un hijo y que no sepa qué sucedió. El rostro del dolor al que usted alude de esa desaparición de un hijo, para todos, que si la imagen icónica de Jeremy Vargas con esas gafitas en ese cartel, es también el rostro de Itaiza, de su madre, ¿no? O sea, es un rostro que no sé si usted coincide conmigo, que exterioriza un dolor perpetuo, que es difícil ver una sonrisa en esa mujer. ¿Cuál fue su primer contacto con ella y qué le transmite el nombre de Itaiza Suárez? Bueno, primero, de Itaiza, de Emili, de Pepe, de todos, porque cuando nos vemos decimos que formamos parte de la familia al final. Aquellos fueron días y noches tan intensas que, como te digo, no fueron 16 días y 16 noches, fue una vida. Yo viví aquello como toda una vida porque fue inmenso los sentimientos y todo. Cuando obviamente te encuentras con Itaiza, ves una madre absolutamente destrozada, con muchísima esperanza, toda la familia al final, todos teníamos esa esperanza de que se iba a resolver bien, pero es esa sensación. Todos los que a mí me pasó, en ocasión recuerdo en un hipermercado perder de vista a mi hijo pequeño y yo no sé cuánto fue, si 1 minuto, 32 segundos o 1 minuto y medio. Para mí fueron horas. Pues imagínate esta sensación, ya pues lo que pasó con Jeremy veías a una madre obviamente destrozada, pero firme, ¿no? Es verdad que a mí fue una cuestión que me sorprendió en el sentido positivo, la firmeza de la familia, muy unida en ese instante. Determinación. Y sobre todo, porque eso era fundamental. Yo creo que también eran conscientes de que era fundamental el que ellos no se podían hundir, ni trasladar la sensación de que ya no había esperanza, porque entonces pues de repente el resto también lo pensaba, incluido las instituciones, los cuerpos de seguridad, y se bajaba la guardia. Ese escenario no cabía, ¿no? Y eso era la fuerza que nos iban trasladando. Recuerdo que en esas primeras horas hablábamos para decidir que hubiera un portavoz en la familia, para que no hubiera muchas voces pues que distorsionaran, que pudieran también perjudicar a las tareas de investigación, y entre todos allí convinieron que tenía que ser Mili, con una fortaleza de la hermana importante. Pero recuerdo que, con el padre, con la madre de Mili y de Itaiza era tremendamente cariñosos todo el tiempo, una familia muy fuerte en ese sentido, y ese arrope yo creo que también obviamente a la propia Itaiza era necesario, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí se fueron generando vínculos muy importantes con toda la familia. Obviamente ya no nos vemos con tanta frecuencia, pero cada vez que coincidimos, pues recordamos, intentamos centrarnos en las partes de cariño y de anécdotas curiosas que teníamos. Recuerdo que cada vez que Mili tenía el niño pequeño, y cada vez que la niña y cada vez que yo la cogía, pues recuerdo la broma, y la cuento porque además siempre comentábamos esta broma, ¿no? Siempre se hacía caca, ¿no? Y tal. Y entonces, pues, siempre bromeábamos con ese tema. Y
Y es verdad que estábamos centrados en lo fundamental, pero bueno, había momentos de cierta distensión, que además procurábamos buscarlos también, quienes estábamos acompañando a veces a la familia para soltar toda esa tensión permanente, continua que se estaba viviendo, ¿no? Y entonces cuando nos vemos, nos vamos viendo con el paso de los años, pues siempre intentamos recordar también esas partes bonitas, entre comillas, de anécdotas simpáticas, curiosas que vivimos a lo largo de todo ese proceso. Pero bueno, obviamente eso no quita que las situaciones fueron evidentemente duras, difíciles, tristes y tal. Pero bueno, es verdad que yo nunca sentí la sensación de desesperanza, siempre se mantuvo. Intentando extraer aspectos positivos, usted lo ha hecho, esa entereza, esa persistencia, esa amabilidad siempre y puertas abiertas a todos y todos por parte de la familia. Pero en los momentos duros, don Luis, ¿qué momento, qué noche, qué día, qué frase, qué reunión con algún cuerpo de seguridad? ¿Con qué ítem se queda de toda esta cronología de años desde la desaparición de Jeremy Vargas? Momentos duros en esa época, evidentemente, fueron la inmensa mayoría. Es verdad que hubo momentos también de esperanza. Recuerdo estar reunido en una ocasión en el cuartel de la Guardia Civil. Estábamos preparando un dispositivo de búsqueda al día siguiente. Ahí estaba la policía local, estaba la Guardia Civil, estaba el responsable también de Protección Civil, estaba yo. Y recuerdo que recibimos una llamada que había aparecido Jeremy en el hospital insular. Y tal, bueno, fue una sensación entre incredulidad, pero al mismo tiempo de inmensa alegría, ¿no? De, oye, ¿y si es verdad? Y entonces era, oye, confírmalo. Y nada, luego ya un par de horas después se vio que no había sido, ¿no? Nunca llegamos a saber realmente qué sucedió ahí, si fue que vieron a alguien muy similar, alguien dio un aviso, no lo sabemos. Situaciones de estas hubo un par de ellas, ¿no? Pero es verdad que la inmensa mayoría era pasar los días y no aparecer, con todos estos dispositivos que hablábamos antes de búsqueda. Y entonces, bueno, momentos duros fueron muchos. Yo no sé destacar ninguno concreto. No lo sé destacar, porque al mismo tiempo, como te decía antes, siempre todos éramos conscientes de lo que estábamos viviendo y todos éramos conscientes de que había un escenario que era muy probable. Todos imaginamos cuál es. Pero en el fondo todos nos animábamos, nos alentábamos y el clima, el ambiente era de esperanza. Y vuelvo y reitero, además, yo creo que ese clima de esperanza también tenía un segundo sentido. No podíamos permitir que el peor de los escenarios se consolidara, fuera digamos, la tesis principal, porque eso podía hacer que se bajaran los brazos y eso no nos lo podíamos permitir. Por tanto, yo creo que la sensación que tengo de aquellos momentos también, de todo ese tiempo, fue ese sentimiento de esperanza, de ánimo. Ellos se reunían con mucha frecuencia con los responsables de la investigación, de la UCO, y también pues trasladaban, algunos de ellos llegados de Península, que habían estado en tareas de búsqueda y de resolución de algunos casos que en ocasiones tardaron muchísimo tiempo, pero siempre terminaban resolviéndolo, ¿no? Eran los mejores especialistas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también iba animando en el sentido de que esto va a terminar resolviéndose. Por tanto, un caso concreto, un gesto concreto, yo no lo termino de recordar. Fue todo tan duro, pero al mismo tiempo, ya te digo, quizás con el paso de los años la parte... Nunca concebimos un espacio, un momento de derrota. Nunca estuvo eso presente, ¿no? Y quizás eso pues hace que esos momentos más duros pues se fueran quedando ocultados ahí. En esos momentos se pasaron por diferentes estados de ánimo también, y también por diferentes conceptos a la hora de definir lo que fue la desaparición de Jeremy Vargas. Inicialmente fue una desaparición y una búsqueda del niño, pero hubo un momento en el que ya pues esa tesis a la que usted aludía de su fallecimiento, de su muerte violenta, por decirlo de alguna manera, pues ya fue la que cobró protagonismo hasta la fecha de hoy, que se investigan los hechos judicialmente por un presunto delito de asesinato. ¿Podría usted determinar más o menos en qué momento ya se empezó a hablar de otro escenario muchísimo más trágico que solo una simple desaparición?
No recuerdo el momento. Fue gradual, quizás, ¿no? Sí, fue un tema, digamos, muy gradual, partiendo siempre de una base, y es que hasta que no aparezca, obviamente siempre hay dudas, por supuesto, sobre lo que sucedió realmente, incluso un último atisbo de esperanza, pero obviamente con el paso de los años eso va diluyéndose y va diluyéndose. Entonces empieza a cobrar fuerza cada vez más el escenario más dramático, ¿no? Un final, el final maturo. Pero fue un tema gradual. Es verdad que ya en los primeros momentos, obviamente, en las primeras semanas, el escenario es de búsqueda para que aparezca, muy concentrado además en que aparezca con vida, pero a partir de determinados momentos el objetivo es que aparezca. Oye, pues si terminó de manera trágica, pero lo que es fundamental es que aparezca. Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que hemos ido viviendo cuando se van produciendo investigaciones, posibles sospechosos, algunos con más o menos indicios, y como los que hemos ido hablando. A mí no me gusta luego hacer valoraciones de este tipo, entre otras cuestiones, porque creo que pertenecen al ámbito judicial, y yo procuro no hacer valoraciones de ese tipo. Pero sí es verdad que hay quizás un momento en el que ya el escenario más negativo es el que ya cobra absolutamente fuerza y se centra todo en esa parte. Y en la búsqueda prioritariamente de que el niño aparezca, pero si no termina apareciendo, si aparece el culpable que lo castigue, que se le castigue, ¿no? Que realmente pues, asuma su responsabilidad, admita y se le pueda condenar. No recuerdo cuál fue el momento. ¿Confía usted en eso, en ese aspecto? ¿En que se encuentre el culpable y que reciba el castigo judicial merecido? Yo espero que sí. Hemos visto casos de situaciones que han pasado muchísimos años y es precisamente quizás después de esos años por un descuido, por un desliz, porque a lo mejor llega un momento en el que decide confesar porque la carga al final de los años, porque se sigue trabajando y se sigue investigando, obviamente no con todos los medios y los recursos, pero me consta que se sigue trabajando en estas cuestiones. Estos temas no se terminan archivando y cerrando, es verdad que... Pero yo confío en que finalmente en algún momento algo o alguien pues dé esa pista definitiva para dar con la persona. Y luego, por supuesto, una vez que se dé con la persona, pues que confiese lo más relevante. El castigo obviamente es esencial porque alguien que ha hecho algo de esta dimensión, pues la sociedad demanda que haya una respuesta evidentemente judicial, pero sobre todo que sea capaz de decir qué pasó y dónde está Jeremy. Usted antes apuntó dos cuestiones que me resultan bastante interesantes. Primero, esa respuesta social masiva y de forma totalmente espontánea que unió no solo a Gran Canaria, sino creo que a todos. Y otra cuestión, esa psicosis también que se generó a raíz de la desaparición de Jeremy con desaparición de menores y con ese miedo de padres a no dejar a sus hijos solos. Son dos cuestiones que surgieron también de forma espontánea, ¿no? Tras la desaparición del niño y que fueron bastante relevantes. Vamos a ver, lo decíamos al principio, cuando afortunadamente vivimos en una sociedad en la que este tipo de situaciones, que desaparezca un niño, una niña, no es habitual, afortunadamente. Son casos muy, muy, muy puntuales. Pero evidentemente cuando esto sucede, pues es algo que revuelve por completo a toda la sociedad. Hablábamos antes de la parte positiva, ¿no? De ese ejercicio de solidaridad. Yo creo que todos cuando veían a Jeremy no veían el hijo o el nieto de otro, veían a sus hijos, a sus nietos, y por tanto había que reaccionar. Pero evidentemente genera a partir de ese momento también pues miedos colectivos, psicosis, un mayor nivel de preocupación, de precaución. Y a lo mejor pues, es verdad que hubo pues, unos meses en los que mucha gente te lo decía. Antes tú dejabas al chiquillo salir solo al parque y hubo un tiempo en el que eso ya no lo dejaba, ¿no? Iban acompañados de la madre, del padre, del abuelo, de los hermanos, gente que durante un tiempo no dejaron a sus hijos salir. Recuerdo que los parques cada vez durante un tiempo estaban más vacíos. Pero afortunadamente luego poco a poco se fue recobrando ese tema. Santa Lucía era un lugar bastante seguro. De hecho, fíjate, la desaparición no fue una desaparición ni siquiera en un parque. No fue en un entorno, digamos,
masivo, fue justo al lado de su casa. Es decir, que es algo que recuerdo que yo había sido concejal de seguridad y habíamos puesto un par de años antes, yo ya había trabajado muchísimo por conseguir una policía mucho más cercana, una policía que conectara mucho más con la ciudadanía, y habíamos puesto en marcha la policía de barrio, habíamos puesto policía a la entrada y salida de todos los colegios e institutos, todos sin excepción, y porque queríamos que la gente sintiera cerca, además cuidando de lo más importante para ellos, que son sus hijos e hijas, ¿no? Y además porque también es verdad, desde el punto de vista de otras connotaciones del ámbito de seguridad, probablemente yo siempre les decía, mira, es el único momento en el día probablemente en el que la inmensa mayoría de todas esas personas van a poder ver a un policía, que es cuando lleva, y a lo mejor ahí es el momento para trasladarte algo, un problema que están viviendo, un caso de violencia de género en la casa de al lado, un problema de venta de drogas en el parque, y cuando se genera ese vínculo, porque ves al policía todos los días en la puerta de tu colegio, pues va generando un vínculo y te puede dar información, se genera una, digamos... Pero con esto lo que intento trasladar es que era un municipio en el que no teníamos problemas de seguridad más allá de los habituales, robo por aquí, ese tipo de cuestiones. Por tanto, no era un municipio donde teníamos muchísima problemática, incidencias, tal. Este fue, digamos, como un punto, digamos, muy de inflexión, y generó esa sensación de inseguridad durante unos meses por parte, sobre todo de las familias con respecto a sus pequeños, ¿no? Poco a poco eso se fue trabajando, intensificamos la presencia policial precisamente en los parques y bueno, se fue recobrando poco a poco esa confianza, ¿no? Es como todo, al final, en el tiempo, pues la gente vuelve a confiar en la sociedad en la que vive. Aquello fue un tema absolutamente desgraciado, pero fue un tema puntual. Y en Santa Lucía y en la isla Canarias, aunque pocos años, recuerdas, habíamos tenido otra desaparición de una niña. Quizás no tuvo la repercusión porque, aun siendo joven, no era un niño de 11 años, ¿no? Pero bueno, es verdad que se unieron esos dos casos. Recuerdo además que las dos familias, las dos madres hicieron crearon un vínculo especial, quizás porque nadie mejor que ellas para recordar o para entender por lo que estaban pasando, ¿no? Pero es verdad que sí hubo unos meses duros, muy difíciles en el municipio, en el que tuvimos que también trabajar desde múltiples formas el que la gente recobrara también, porque creíamos que era necesario, ¿no? Es decir, no se puede vivir con miedo, no se puede vivir asustado. Al final eso termina generando una sociedad que no crece y no avanza de una manera también sana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y afortunadamente con el tiempo eso se logró. Pero recuerdo que te comentaba que no es solo que la gente vigilara más a sus hijos, ¿no? Cada demora de un niño, a veces de media hora o una hora, las llamadas a la policía eran constantes, ¿no? Oye, mi hijo ha desaparecido. Y luego otra cuestión, recuerda, ahora me viene a la mente, se ha hablado de una furgoneta, ¿no? Furgoneta blanca. Bueno, las llamadas que teníamos de furgonetas blancas alrededor de un parque eran muchísimas. Bueno, sobre la marcha activábamos y íbamos. Pero claro, todo se convertía en sospechoso en aquel tiempo, ¿no? Y pasaron bastantes meses en las que las llamadas por furgonetas blancas eran permanentes en el municipio. A nivel personal, Luis, usted habló de noches de vigilia, de insomnio, de acompañamiento, lágrimas. Cuando se fue del ayuntamiento, quizás ese recuerdo de Jeremy Vargas fue el que más le pesó a la hora de emprender otros caminos políticos, el irse con esa espina clavada, por llamarlo de alguna manera. No tanto porque fue una decisión personal. Yo había decidido que no iba a continuar en el ayuntamiento y entonces fue en ese momento cuando Román me plantea que él quería que le acompañara al Parlamento. Es verdad que además yo ya no era el concejal de seguridad en la última etapa, pero más que esa sensación es si hay algo en toda mi trayectoria política en la que, por supuesto, esto es lo más que me marcó con inmensa diferencia, con enorme diferencia, en lo negativo y positivo, porque la actividad política luego tiene muchas cosas positivas, algunas sé que desde mi ámbito pude ayudar a mucha gente en momentos determinados, pero esto es otra dimensión. Y eso no, es probablemente de esas cosas, probablemente no. Esto no lo voy a olvidar nunca. Habrá cosas muy positivas, incluso recuerdo momentos duros en
actividad política. Fueron momentos, además, luego llegaron los años de la crisis, fueron muy, muy duros. A mí me toca llevar responsabilidades como la de desarrollo económico, la de empleo. Recibía miles de personas sin empleo durante años. Gente que nunca había ido al ayuntamiento, nunca, para nada, de 40, de 50 años, y que tocaban la puerta del ayuntamiento por primera vez después de aquella crisis porque perdieron sus empleos. Fueron momentos durísimos también, pero no tiene nada que ver. Esto fue otra dimensión. Lo que sí quizás, de toda mi trayectoria política, la espina clavada que sí me queda es que esto no se resolvió. Es decir, obviamente soy consciente que, además, tienes que hacer un ejercicio de salud mental de que no es tu responsabilidad, en el sentido de si hubiera hecho algo más, esto no hubiera sucedido. Pero sí es verdad que todos teníamos tanta esperanza en que aquello finalmente se resolviera. Lo dimos tanto. No sé si lo dimos todo. Yo creo que sí. Pero dimos tanto en el sentido de que todo lo que había que hacer, todo lo que nos pedía la familia, todo sin excepción, lo hicimos. Y en el fondo todos confiábamos en que esto iba a terminar resolviéndose, que cuando fueron pasando las semanas, los meses, los años, pues siempre, bueno, pues esa espina clavada no pudo resolverse. De momento. Para terminar, Luis, casi un cuarto de siglo ha pasado desde el nacimiento de Jeremy Vargas. Si tuviera la familia delante aquí, pudiera verles, reencontrarse con ellos, ¿qué le diría? Bueno, como digo, nos vemos ya, obviamente ya no con tanta frecuencia, nos vamos viendo y bueno. Es verdad que siempre intentamos centrar la conversación en aquellos días, pero en aquellas partes más bonitas, por decirlo de alguna forma, de un momento tan duro, ¿no? Obviamente lo que le diría es lo que siempre decimos, ¿no? No perder nunca la esperanza, fundamentalmente que termine apareciendo el culpable y termine sabiéndose qué pasó con Jeremy. Yo creo que eso es fundamental. Y recordarles que aunque hayan pasado todos estos años, siguen sin estar solos. Yo creo que todos en Canarias, en algún momento, a lo largo cuando van pasando los días, en aquel momento era permanente, diario, obviamente pues cuando va pasando, yo entiendo que alguien que vive en Teror todas las mañanas no se levanta pensando en qué pasó con Jeremy, pero a lo largo del año estoy seguro que sí. Y que no olviden pues también que en el peor momento de sus vidas vivieron la mejor expresión de toda una sociedad, ¿no? No les dejó solos y estoy convencido que no va a dejarles sola a lo largo de su vida. Pero que obviamente yo creo que ellos también han sabido entender que hay que seguir siempre adelante. Porque junto con Jeremy había más hermanos. Y luego llegaron más hermanos y más sobrinos y más primos. Muchos primos que vivieron eso también de una manera muy traumática y había que seguir adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que al final un poco todo eso es lo que da fuerza para seguir. Y por supuesto en el plano más personal siempre lo hablamos. Siempre me dicen, aquí tienes a tu familia, Luis, y yo siempre les digo, cada vez que necesiten algo, lo que sea, saben que también pueden contar conmigo. Luis, muchísimas gracias. Gracias.